Una cordial bienvenida a todos mis amigos que cada semana están dispuestos a escuchar las respuestas claves a las preguntas que la Unión Peruana del Sur coloca cada semana en su página web. En esta oportunidad vamos a ver la lección que lleva por título La prioridad de la promesa para el sábado 5 de agosto. Vamos a ver entonces la primera pregunta. Dice así: la ley fue dada a Israel 430 años después de la promesa que Dios hizo a Abraham, el padre de la fe. ¿Será ese el periodo de tiempo correcto? ¿Qué periodo de tiempo hubo entre la promesa que Dios hizo a Abraham y la ley cuando fue dada en el monte Sinaí al pueblo de Israel? Bueno, la lección de escuela sabática dice lo siguiente, día sábado por la tarde. En la lección de esta semana, Pablo dirige nuestra atención a la relación entre la promesa de Dios a Abraham y la ley dada a Israel 430 años después. Entonces, la respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 2. Pregunta 2 dice lo siguiente: un testamento comúnmente es un acuerdo mutuo entre dos o más personas. En cambio, un pacto es la declaración de una sola persona. Cuando nosotros hablamos de la palabra testamento y la palabra pacto, ¿será que encontramos alguna diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué es un testamento y qué es un pacto? ¿En qué se diferencia un testamento de un pacto? En el día domingo encontramos la respuesta a esta pregunta. Un pacto y un testamento por lo general son diferentes. Un pacto comúnmente es un acuerdo mutuo entre dos o más personas, a menudo llamado contrato o acuerdo. En cambio, un testamento es la declaración de una sola persona. Entonces, encontramos que mientras un pacto es entre dos o más personas, un testamento, una sola persona puede hacer su declaración. Por lo tanto, si nosotros vamos a la pregunta, encontramos que es falso, porque en la pregunta se afirma que un testamento comúnmente es un acuerdo mutuo entre dos o más personas, y eso no es un testamento, eso es un pacto. Vamos entonces con la respuesta, es falso. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta 3, dice lo siguiente: si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? Si a través de la fe se invalida la ley, entonces ya no sería necesario que Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario. El día lunes contiene una declaración que dice lo siguiente: si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Entonces, lo que encontramos es que la respuesta es verdadero. Así es. Si la justificación por la fe hubiese reemplazado, hubiese invalidado completamente a la ley, entonces Cristo no hubiese necesitado morir, porque la razón de la muerte de Cristo es por la exigencia de la ley, que la paga del pecado es la muerte. Y si ya una vez justificado no necesita cumplirse con esa consecuencia del pecado, que es la muerte, entonces no hubiera necesitado Cristo morir en nuestro lugar. El hecho de que Cristo muere en nuestro lugar es la prueba más determinante de la vigencia de la ley, porque la paga del pecado es muerte y Cristo muere para que tú y yo no necesitemos morir y tengamos esperanza de salvación y vida eterna. Respuesta: verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 4. Dice lo siguiente: la ley fue añadida al pacto con Abraham como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modificaba las cláusulas originales. Vamos a ver qué es lo que dice el día martes. Contiene una declaración. Pablo no está diciendo que la ley fue añadida al pacto con Abraham como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modificaba las cláusulas originales. Lo que está diciendo entonces la palabra de Dios, el apóstol Pablo, es que la ley no es un añadido a la promesa de Abraham, no es un añadido que modifica el pacto que Dios hizo con Abraham. No hay una modificación del pacto. Simplemente la ley lo que permite es una confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta: falso. Veamos ahora la pregunta número 5. ¿Es la ley ceremonial la que revela el pecado?
la que nos muestra que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Cuando se habla acerca de la ley ceremonial, se está hablando de una parte de la ley que tiene que ver con las ceremonias, los rituales, los sacrificios que se realizaban, teniendo en cuenta que todo esto se cumpliría con la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Esa es la ley ceremonial. ¿Será que esta ley dice, como acá la pregunta menciona, que es la que revela el pecado? ¿Que es la que nos muestra que el pecado es la transgresión de la ley de Dios? Veamos qué dice la lección de escuela sabática. El día martes hay una declaración que dice: es la ley moral con sus prohibiciones la que revela el pecado, que nos muestra que el pecado no es solamente una parte de nuestra condición natural, sino también efectivamente es una transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros encontramos que la respuesta es falso. No es la ley ceremonial la que nos muestra que somos pecadores, es la ley moral. La ley moral nos muestra nuestra condición pecaminosa con el objetivo de hacernos sentir la necesidad de un Salvador, de alguien que nos saque de esa situación pecaminosa. Veamos ahora la pregunta número 6. Dice lo siguiente: durante su esclavitud en Egipto, los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales. ¿Eso fue lo que sucedió? Los israelitas estuvieron siglos como esclavos en tierra de los egipcios. Veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática. El día miércoles hay una declaración que dice lo siguiente, empezando con una pregunta: ¿por qué entonces Dios le dio la ley a los israelitas de esta manera? Es decir, de una manera estruendosa, con relámpagos. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Fue porque durante su esclavitud en Egipto, los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales. Siglos de esclavitud, siglos en los que no había entre los israelitas un profeta que les indicase el camino. Entonces, ellos terminaron perdiendo de vista la grandeza de Dios y terminaron perdiendo también los elevados principios morales que habían aprendido de sus padres. Por lo tanto, la respuesta es verdadero, respuesta verdadera. Vamos ahora por la pregunta número 7. Pregunta 7 dice lo siguiente: ¿Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer? Proveer un remedio verdadero para el pecado. En la lección del día miércoles encontramos una declaración que nos da la respuesta a esta pregunta. Dice: Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y mediante su Espíritu cumplir su ley en ellos. Exactamente, Cristo viene a hacer lo que la ley nunca pudo hacer y nunca fue el propósito de Dios que la ley haga eso. Es decir, nunca fue el propósito de Dios que la ley nos salve, que el cumplimiento de la ley nos dé la salvación o nos dé la vía abierta a la gracia de Dios, ¿no? Eso, la ley tenía como función principal mostrar nuestra realidad pecaminosa y haciéndonos ver cómo está nuestro corazón, nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Y entonces ese Salvador es el Señor Jesucristo. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Respuesta verdadera. Vamos con la pregunta número 8. Dice lo siguiente: si tuviéramos que depender de nuestra obediencia a la ley para salvarnos, al final quedaríamos sin esperanza. Si tuviésemos que depender de la ley, de observar la ley para salvarnos, quedaríamos sin esperanza. ¿Por qué? Veamos lo que dice el día jueves. Piensa entonces en cuál sería nuestra posición como pecadores si tuviéramos que depender de nuestra obediencia a la ley en oposición a la gracia de Dios para salvarnos. Al final quedaríamos sin esperanza. ¿Cuál es la razón? Porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir completamente la ley de Dios. La ley expresada en Éxodo capítulo 20 e interpretada en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, es decir, una ley tal como Jesús amplió su significado. No hay ser humano que pueda cumplirlo. Y entonces viviríamos sin esperanza, con el intento de guardar, de cumplir, de obedecer y de nunca lograrlo. Eso terminaría destruyendo nuestra vida. Pero Jesucristo viene y nos da su gracia. Y nos dice: hijo, yo te restauro no porque tú hayas hecho algún mérito, sino simplemente porque te amo. Y al restaurarnos, Él viene a nuestro corazón. Y con Cristo en nuestro corazón,
es posible cumplir los requerimientos de la obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 9. Pregunta 9 dice lo siguiente. La ley sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia y la fe. ¿Cuál será la respuesta a esto? Veamos el día jueves, hay una declaración que dice lo siguiente. Al fin y al cabo, por más importante que sea la ley, no sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia y la fe. Al contrario, la ley nos ayuda a entender cuán maravillosa es esa promesa realmente. Es decir, la ley no vino para sustituir la promesa de la salvación. Lo que hace la ley es ayudarnos a entender mejor lo maravilloso que es que Dios esté ayudándonos en el cumplimiento de esa promesa. La respuesta es falso. Respuesta falso. De esta manera estamos llegando a la parte final de las preguntas. Pregunta número 10 dice lo siguiente. Le corresponde a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. Veamos lo que dice la lección del día viernes. Hay una declaración que dice así: la ley de Dios, pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí, es el dictamen de condenación para el pecador. Sí, porque me señala. La ley de Dios me dice, tú eres un pecador, tú eres un adúltero, tú eres un ladrón, tú no amas ni respetas a tus padres. La ley me señala como pecador. Delante de la ley yo soy un pecador. Le corresponde a la ley condenar, y eso es lo que hace la ley, condena. Pero no hay en ella para perdonar, poder para perdonar o redimir. La ley no te va a perdonar, ni la ley te va a redimir. Eso es tarea de nuestro Señor Jesucristo. La ley nos señala la condición que tenemos. Jesucristo nos saca de la condición en la que estamos. Que el Señor los bendiga. La próxima semana les animamos para que puedan continuar estudiando la lección de escuela sabática y conociendo mucho mejor las maravillas del Evangelio. Que Dios los bendiga.